si nosotros estamos hablando bien, si nosotros estamos hablando de un Dios vivo, pero no lo apoyamos con nuestra conducta, entonces la defensa de la fe no es correcta, ¿verdad, hermanos? Es como si nosotros estuviésemos vendiendo un producto, pero nosotros no lo tenemos en nuestro hogar. Entonces, la apologética es la defensa de la doctrina bíblica. Hay algo muy particular en esta lección, que es lo siguiente, hermanos, ¿verdad? Vamos a leer ahí, por favor, en su cuaderno de escuela sabática. Dice, el texto dice: sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Miren, hermanos, la apologética es presentar una defensa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a presentar la defensa? Dice el propósito: en mansedumbre. ¿Verdad? ¿Qué entienden ustedes por mansedumbre? Si nosotros vamos a defender la fe con mansedumbre, ¿verdad? ¿Y qué más dice ahí, por favor, hermanos, el texto? Mansedumbre y reverencia. Reverencia. Miren, no sé si ustedes han visto en las redes sociales cuando alguien cree de alguna manera y otro se mete y empieza a decir, no, eso es del diablo y que no sé qué, ¿verdad? Empieza a decir muchas cosas, ¿no? Y empieza a insultar. Ajá. Una vez me invitaron a una iglesia que no era de nosotros y yo asistí a la iglesia. Ajá. Y nosotros tenemos una forma de orar, es decir, oramos un tanto como en silencio, ¿verdad? Como más como no muy alzando la voz, ¿verdad que sí, no? Y los hermanos pentecostales alzan un poco la voz. Independientemente de cómo oremos, es una oración, y la oración de fe, dice la Biblia que se va al entierro. Entonces, una vez me invitaron a una iglesia y cuando yo oré, yo creo que ya sabían cómo orábamos nosotros, entonces todos se callaron y oraron así, ¿no? Así, como en medio de silencio, como nosotros lo hacemos, pues. Luego pasó un pastor y luego dijo, a mí no me va a callar el Satanás. Así. A mí no me va a callar Satanás, yo soy muy gritón. Les pregunto, ¿quién era Satanás ahí? ¿A quién se refería? Es fácil entenderlo, ¿no? Ahora, dice el propósito en esta mañana, hermanos, que vamos a defender, vamos en defensa, pero con mansedumbre y reverencia. Ajá. Lea el propósito, por favor. Sino santificad al Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? El texto para aprender nos enseña que nosotros, si estamos hablando de apologética, vamos a defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Hermanos, necesitamos respetar a las personas, ¿verdad? Amén. Hay quien empieza a hablar de toda lo cual religión y empieza a reírse. No me gusta nada de eso. Yo soy enemigo de que alguien esté hablando de otra religión y que se esté burlando. No podemos hacer eso. Si nosotros creemos tener la verdad, pues entonces demostremos eso. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues haciendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Vamos a defender nuestra fe en reverencia y mansedumbre. ¿Amén? Amén. Eso es lo que es la apologética. Defensa de la fe. Y luego tenemos dos escritos que es en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente manera:
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Oiga, hermanos, sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ajá. Siempre vamos a tener a alguien que está contradiciendo, ¿verdad? Y que está insultando. Pero nosotros en sana mansedumbre vamos a presentar defensa de la fe. Ahora vayamos al libro de Judas. Por favor, vaya al libro de Judas. Y es el antepenúltimo libro. Abra el capítulo 1 del libro de Judas, ¿verdad? Que es el único capítulo que tiene Judas. Y vaya al versículo 3 donde dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe, ¿verdad?, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo vamos a contender, hermanos? Ardientemente, ¿verdad? Por la fe. Quiere decir que nosotros vamos a presentar defensa y tenemos que estar preparados para presentar una defensa con ánimo pronto, pero con mansedumbre y reverencia ante los demás. Amén, hermanos. ¿Se entiende lo que es la apologética? ¿Verdad que está fácil, hermanos? Nada más que los hermanos utilizan palabras medias raras, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir apologética. Es una rama de la teología que se encarga de defender y de hacer defensa, con razones, argumentos y la historia para defender la fe. O sea, defender la enseñanza que proviene de nuestro Dios. Ahora vaya al propósito de la lección en esta mañana. El propósito de la lección es entender y aplicar la apologética como un método de pre-evangelismo. Aquí hay algo interesante en nuestro ministerio del evangelio, ¿sí? Mire, hermano, está el evangelio, que es la buena noticia, ¿verdad? Pero hay algo antes del evangelio y esa es la apologética. ¿Sí? Es como un pre, o sea, antes de... ¿Amén? ¿No se nos olvida esto? La apologética es a una especie de pre-evangelismo, es decir, lo que está antes del evangelio. Y vamos a irlo viendo porque el propósito dice esto. Lean por favor de nuevo el propósito, hermanos. Entender y aplicar la apologética como un método de pre-evangelismo en nuestro ministerio del evangelismo, ¿verdad? Porque antes del evangelismo están las preguntas y los preguntones, ¿verdad? Y las situaciones y las personas que están y que no creen en Dios y que dicen: a ver, ¿dónde está Dios? ¿Tú lo has visto? A ver, ¿qué preguntas hacen? Acuérdense, hermanos, por favor, ayúdenme esto, ayúdenme aquí. ¿Qué preguntas nos han hecho de Dios aquellos que no creen en Dios? Antes de llevarles el evangelio, tenemos que saber cuál es su posición con respecto a Dios, ¿verdad? Ayúdenme, ¿qué les han dicho ustedes antes? A mí me preguntaron, a ver, ¿y quién hizo Dios? ¿Mande? Dice, si Dios hizo todas las cosas, ¿a Dios quién lo hizo? ¿Y a Dios quién lo hizo? Esa es una pregunta que tiene que ver con la apologética, ¿verdad? Es decir, vamos a presentar defensa de lo que es Dios. ¿Qué más nos han dicho? Por favor, ayúdenme. Por favor. ¿Y cómo estás seguro que lo que está escrito en ese libro es la palabra de Dios? Luego dicen, bueno, si esta la escribieron los hombres, ¿cómo estás seguro tú de que lo que aquí está es verdad? ¿Cómo estás seguro? ¿Por qué nosotros confiamos, ahora sí, como dicen, ciegamente en la Biblia? ¿Verdad? Ese no es el evangelismo, hermanos. Ese es antes del evangelismo. Alguien que está en contra de la enseñanza y estamos antes del evangelismo. ¿Sí? Estamos defendiendo, estamos presentando defensa con reverencia, pero con conocimiento. Ahora yo le pregunto, miren, aquí, si aquí
como el 70, como no sé. ¿Qué porcentaje de la iglesia conoce bien el evangelismo para defenderlo? ¿Qué les gusta? ¿Qué porcentaje de la iglesia? Estoy hablando de toda la iglesia. ¿Qué porcentaje de la iglesia puede presentar el evangelismo? Decir, mira, desde Juan 3:16, mira, porque fácil, porque de tal manera amó Dios el mundo, mira, Dios amó al hombre, ama a la mujer, que de tal manera que Dios envió. No, está presentando el evangelio. ¿Qué porcentaje de la iglesia conoce el evangelio y lo puede expresar? ¿Qué porcentaje, hermanos? Y vamos a ayudarnos aquí nosotros, ¿no? Yo quiero ponerle un 70%. ¿Verdad? Que no creo. Ahí nos estamos ayudando, ¿verdad? Como en la escuela. Échame la mano. Ahora, si aquí son pocos los que conocen la apologética, ¿qué porcentaje conocerá, hermanos? Es más, ni conocíamos la palabra apologética, ¿verdad? No, luego dice un hermano, ¿por qué se compra? Si no conocíamos la palabra apologética, ¿cómo vamos a defender la presencia de Dios en el universo? ¿Verdad? ¿Qué otros razonamientos nos hacen las personas que no conocen a Dios? ¿No? Ya dijimos, ¿cómo sabes, cómo estás seguro que lo que dice la Biblia es verdad? Porque lo escribieron los hombres. ¿Verdad? ¿Cómo sabes que Dios existe? O enséñame a Dios, ¿no? Hermanos, yo no voy a la iglesia porque ahí el pastor se queda con los diezmos, ¿verdad? Es lo que me dice. Y cosas así, ¿no? ¿Cómo defendemos? ¿Cuál es la apologética para la iglesia? Miren, hay pensadores, hay hombres y hay libros aquí que nos ayudan a describir, hermanos, y a entender lo que es la apologética. Ajá. Y luego dicen, a ver, enséñame un método científico de que Dios existe. ¿No? El método de causalidad. ¿Saben cuál es el método de causalidad, hermanos? Que toda causa tiene un origen. ¿Sí? Que si el universo fue hecho, es una causa, entonces tiene un origen. No sé si me estoy explicando. Ahí estamos diciendo que el universo, el origen es Dios. Ajá. Nosotros sobre la tierra, ¿no se ha preguntado nosotros sobre la tierra dónde estamos? ¿Cómo nacimos? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer hombre y cuál fue la primera mujer? ¿Cómo se suscitó el ser humano en la tierra? Hermanos, ¿sí? No hay otro razonamiento correcto más que Dios hizo al hombre. No pudo haber sido una molécula, luego se hizo una mujer, luego un hombre, y tuvieron que... Es una serie de cosas, hermanos, que el hombre debe de tener más fe para creer que nació de la nada el ser humano. Entonces, tenemos que andar buscando en esa apologética antes de lo que es el evangelio. ¿Sí? Esa es la apologética. Ajá. Porque a una persona que no cree en Dios no le vamos a hablar de los 10 mandamientos como una ley de Dios para los hombres. Porque a veces, bueno, pues los 10 mandamientos, ¿y cómo existe Dios? ¿Y por qué? ¿Y para qué? No, Él está antes de todo esto. ¿Sí? Tiene muchas dudas de quién es Dios, si existe, cómo se forma el universo, todo ese asunto. Ajá. Ahora, vayamos al sumario del tema, por favor, y nos va a ayudar mucho eso. ¿Estamos listos en esta mañana? A la introducción. Dice, la iglesia de Dios es
comisionada por Dios para difundir el Evangelio. No existe un programa estándar para este cometido, es decir, no hay una forma especial para llevar el Evangelio, hay muchas formas. Ya que las personas difieren en todo tipo de formas, culturas, idiomas, creencias, conocimientos, etcétera, para ministrar mejor el Evangelio a alguien, primero debemos de informarnos acerca de ellos en su propio contexto. Es decir, para llevar el Evangelio a una persona necesitamos conocer la persona, ¿verdad? ¿Se acuerdan el Evangelio que tiene que ver conversacional? Tenemos que conversar con ella para saber qué piensa, qué hace. Nuestro versículo clave lo promueve cuando Pedro dice que hay que estar siempre preparados para dar una defensa a todos los que piden una razón por su fe en Cristo. La palabra griega en este texto traducida como defensa es apología. Entonces, dar una defensa significa proporcionar una razón, ¿verdad? Proporcionar una razón. Ellos quieren que nosotros les digamos por qué razón estamos metidos todo el sábado, ¿verdad? Siendo que podemos divertirnos, siendo que podemos, qué sé yo, hacer tantas cosas, trabajar tiempo extra, ¿verdad? No lo entienden las personas por qué nosotros vamos a adorar a Dios. Ellos no lo entienden porque no saben que hay Dios. Y nosotros vamos a dar una razón de eso. O debemos de estar entrenados para dar una razón. Entonces, dar una defensa significa proporcionar una razón. Pedro, inspirado por Dios, escribió esta advertencia porque las personas tienen preguntas y objeciones respecto a la fe cristiana y no creen todo lo que escuchan, ¿verdad? No lo creen. Si el Evangelio es difícil que lo acepten, hermanos, más antes, ¿no? Si no creen en Dios y si no hay ningún razonamiento que alguien les explique lo que es Dios y cómo está Dios en el ser humano, ¿verdad? Menos van a creer en el Evangelio. Para mantenernos firmes en el Evangelio y ministrarlos eficazmente a los demás necesitamos respuestas buenas y verdaderas y confiar en el Espíritu de Dios para trabajar en el oyente. Esto es apologética, ¿verdad? Subráyelo, esto es apologética. Yo estuve platicando con dos hombres acerca de Dios y ellos decían, miren, hay unos que sí aceptan que hay Dios, ¿verdad? Pero conceptúan a Dios a su manera. Dicen, Dios es Dios, pero Él está en el cielo y nada tiene que ver con los hombres, ¿no? Entonces, tienen un razonamiento muy particular de Dios. Otros creen que nos están gobernando los aliens, ¿verdad? Los ovnis y que están entre nosotros y que no sé tantas cosas. Y otros creen diferentes formas. Pero nosotros que tenemos el Evangelio estamos defendiendo lo que es la razón de lo que es Dios. Amén. Eso es apologética. Algunos escépticos, o sea, los que no creen, tocante a la apologética, no es discutir a las personas hacia el reino, ni el evangelismo apropiado. Más bien, la apologética es una forma de pre-evangelismo, o sea, antes del evangelio. Una forma de razonar y responder a otros que buscan, son asépticos o contrarios. Los apologistas presentan un argumento, pero no debe de ser argumentativos. Más bien, nuestra defensa o apologética debe de ser conversacional. Debe de ser conversacional. Esto ayuda a eliminar barreras y brinda buenas respuestas a los incrédulos respecto a sus preguntas
y malos entendidos en cuanto a la fe cristiana. Es una manera de cultivar la tierra y el corazón de un incrédulo y prepararlo para recibir la semilla de evangelismo. Ahora, hermanos, escuchen por favor. Cuando nosotros platicamos con una persona y le damos nuestros argumentos, difícilmente, hermanos, va a ser solamente eso. Lo que tenemos que hacer es apoyar. Recuerden que Dios es el que da la capacidad de creer a la persona, ¿sí? Es decir, la apologética nos va a ayudar, pero recuerden que nosotros tenemos que estar constantemente en oración y pedir ayuda a Dios por la misericordia de las personas, ¿sí? Esto yo quería introducirlo en la apologética porque está dejando completamente en los argumentos de que Dios existe y de lo que nosotros le podemos decir a una persona para el convencimiento de la persona, ¿verdad? Y la verdad es que no es el único elemento que tenemos para convencer a las personas, ¿no? Más bien el Espíritu Santo es el que redarguye a las personas, el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia, ¿verdad? Y claro, nosotros debemos de estar preparados para defender nuestra fe ante todos. Amén. Y ya dejamos ahí la semilla de que Dios existe. Amén. Pero debemos estar preparados y dar defensa. Por eso los hermanos quieren que nosotros estudiemos lo que es la apologética. Ajá. Y que veamos cómo vamos a defender. Primero es muy interesante que ellos nos digan que ya se terminaron aquellos tiempos de pelea. Ajá. Que nos íbamos y yo me acuerdo que el hermano Santos decía que algunos hermanos iban y se metían a las iglesias y empezaban a pelear, ¿no? Pues y que algunos hermanos se peleaban, ¿no? Y con la Biblia, y yo me acuerdo que yo vi varios pleitos, bueno, pleitos en el sentido de teológico, ¿no? Y había un niño, un hombre que, yo me acuerdo que fue a la casa de mi padre, y él estaba malito y se estaba alterando mucho cuando estaba defendiendo su fe. Se cambió su cara y se enojó mucho. Otros salían muy enojados de la casa y se iban, ¿no? Y cosas así. Entonces, ya se nos acabó el tiempo de pelear, hermanos, ¿verdad? Digo, de pelear de esa forma. Debemos de pelear y de presentar batalla, pero con mansedumbre, como dice el apóstol, y con reverencia, ¿no? Y bien cimentada nuestra fe. Porque luego vamos a pelear y ni nuestra fe está cimentada, hermanos, porque lo hemos visto en la iglesia. Hay iglesias que se han convertido a otras, hay hermanos que se han convertido a otras religiones. Y ¿por qué? Porque no hemos tenido un estudio serio de la Biblia y nos hemos convencido a nosotros mismos, el Espíritu de Dios nos ha convencido a nosotros mismos de qué es lo que creemos, ¿sí? Necesitamos estar seguros, hermanos, de la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es de que es muy interesante y es muy importante que nosotros presentemos defensa de la fe, apologética. Continuamos con lo que es el estudio. Dice ahí, aparte, la apologética es una herramienta utilizada en todo el Nuevo Testamento. Ahora, escuchen esto, por favor, hermanos. La apologética no es algo que se nos inventó ya ahorita los hermanos y nos la están presentando. No. Los apóstoles la hacían y ellos fueron los primeros en indicar lo que debería suceder. Y lo vamos a ver. Mateo escribió un evangelio apologético, los judíos dando razones para confiar en que Jesús era el Mesías prometido. Es por eso que a menudo citó la profecía del Antiguo Testamento como cumplida en Cristo. Es obvio que Mateo está construyendo un caso para Jesús de Nazaret como el hijo prometido de David, según Mateo 1:22, ¿verdad? Última parte. Pablo igualmente dio razones por la fe, de su fe, a menudo testificando que Jesús era el Mesías, ¿sí? Hermanos, a Jesús ya lo esperaban muchas personas. Incluso suplantaron
suplantaron al Señor Jesucristo. Incluso antes de que viniera el Señor Jesucristo hubo personas antes de Él que dijeron que Él era el Hijo de Dios. Incluso hoy en nuestra actualidad hay hombres que no sé qué tienen en su mente que dicen que son Jesús. Sí los has sabido, ¿verdad? Dicen yo soy Jesús. ¿Verdad? A lo mejor están tomando medicamentos o algo así. Ahora, ¿por qué nosotros creímos en el Jesús de Nazaret, hermanos? El que vino hace 2000 años. Vamos a entrar en la apología. Díganme razonamientos, por favor. De lo que hemos estudiado en la Biblia, por favor. ¿Por qué nosotros no hemos creído en los Jesuses que han estado antes del Señor Jesucristo? ¿Y por qué nosotros no hemos creído en los Jesuses? Perdonen porque estoy diciendo eso. A lo mejor alguien me ofende, pero ¿por qué nosotros no hemos creído en los Jesús que han estado después y que van a salir después? ¿Por qué hemos creído en el Jesús que vino hace 2000 años? A ver, vamos a hacer defensa de la fe. Defendamos al Hijo de Dios que vino. ¿Por qué? Explíqueme. Yo soy una persona que no he aceptado el Evangelio y que yo digo, bueno, es que ya ha habido muchos Jesuses. ¿Cómo sé que en el que estás creyendo ahorita actualmente es el verdadero Jesús? A ver, apologética. Pues nosotros creemos en Jesús porque Él murió por nosotros. La Biblia fue inspirada por medio del Espíritu Santo y creemos en Él, en su verdad. En cambio, los que ahorita son personas normales que dicen ser Jesús y que son llamados, pero en realidad son charlatanes. Sí, muy buen argumento. Más. Necesitamos mejores argumentos, más argumentos. Como dijo nuestra hermana, él dio principalmente su vida por él, pero él estuvo aquí en la tierra y cuando murió y resucitó, cumplió lo que estaba diciendo, enseñando cuando estuvo antes de morir. Ajá, ahí vamos mejorando. ¿Sí me estoy explicando? Miren, por favor, es una persona que no cree y que tenemos que darle argumentos y que vamos a defender por qué el que vino hace 2000 años ese es Jesús para nosotros, por qué los que antes vinieron y por qué los que después no vinieron. No, ahorita una persona, miren, no solamente hablar de Jesús, hablar de los apóstoles. Hay muchos apóstoles, ¿verdad? Hay un apóstol que según es el apóstol verdadero, el que Dios había enviado, pero ahorita está encarcelado. Y los de la fe de él dicen, es que el Hijo de Dios estuvo encarcelado y él está encarcelado y lo persiguen las autoridades, así como lo persiguen. Ese es el escape. ¿Cómo sabemos que los verdaderos apóstoles son eso? Muy bien. El Cristo que nosotros tenemos es diferente de todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién decía eso? No sé. ¿Por qué es diferente? Porque Él cumplió, ¿quieren escribirlo por favor, hermanos? Cumplió las señales mesiánicas. Porque Dios mismo dio testimonio de Él.
porque más de 500 testigos lo vieron después de resucitar. Porque la historia lo registra a él. Y porque fue el único que resucitó de la muerte y hubo testigos. ¿Sí? Hermanos, porque su palabra, es decir, el Evangelio, proviene de miles de años y no es alterado. Se cumple, la Biblia, hermanos, se cumple, tiene muchos miles de años y no es posible que alguien la haya estado escribiendo una sola persona, sino que es un libro completamente inspirado por Dios, porque tenemos y lo certificamos que es verdadero a través de las profecías. Por eso creemos que el Cristo que nosotros creemos es diferente, es el único y el verdadero Hijo de Dios, porque cumplió todas las señales mesiánicas que venían como profecía en él. Amén. Porque dio testimonio Dios mismo cuando descendió como paloma y hubo muchos testigos. Y porque los hombres que vivieron en ese entonces dieron testimonio y otros verificaron y corroboraron los hechos y acontecimientos como Lucas el médico. Y vamos a ir viendo muchas más cosas que hablan de la defensa de nuestra fe. Amén. Y por eso hoy podemos decir que Cristo vive y que Cristo es real. Que es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Es el que hace saltar nuestros corazones dentro, ¿verdad? Es el que en los momentos de prueba nos mantiene vivos, nos mantiene en la esperanza, hermanos. Amén. Amén. ¿Cómo siente su corazón cuando escucha de Cristo, cuando sabe de Él y cuando está en momentos difíciles? Cómo Él viene a nuestras vidas a través de su Espíritu y nos mantiene viva la fe, hermanos. Eso no lo hace ni ningún tipo de droga, ni ningún psicólogo, ni nadie. Solo el Espíritu de Dios que nos da la fe. Amén. Este es el verdadero Hijo de Dios en el cual nosotros creímos por muchas cosas que si un día ustedes quieren hacemos un tema pero muy grande de lo que es Cristo y la apologética de Cristo. Amén. Porque necesitamos presentar defensa. Y miren, yo le voy a decir algo, no solamente necesitar presentar defensa, sino por nuestra propia fe. ¿Verdad? Ya no, hay algunos de nosotros que necesitamos, y le digo yo particularmente de mí, que cuando estamos con muchos problemas, ya no necesitamos defender la fe ante los demás, sino necesito yo tener fe, yo mismo. ¿Sí? Ayer, a través de el Facebook, pusieron el nombre de un hermano, que no voy a decir su nombre, y un hermano estaba pidiendo oración por su ministerio y por su vida espiritual. Un hombre que me dio clases cuando estaba joven y que Dios lo usó. Hoy ese hombre, hermanos, está siendo probado por Dios y está no sé, no dijeron nada, pero seguro está en un problema espiritual grande. Ajá. Todos necesitamos de Dios, hermanos. Un gran pastor, un gran ministro, un gran maestro. Y se cumple lo que dice la Biblia: el que se crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Necesitamos fe en nosotros mismos. Ya no necesitamos compartirla, en ocasiones la necesitamos nosotros mismos para mantenernos en el camino de Dios. Y
Y yo me recuerdo de sus enseñanzas, de este hermano, de este maestro que fue mi maestro, y me recuerdo de muchas cosas. Pero hoy está en muchos problemas y yo le pido a Dios que nos ayude a todos, porque nadie es un super nada, ¿verdad? Más bien necesitamos de la apologética nosotros en ocasiones. Amén, hermanos. ¿Está entendido esto, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Es decir, son elementos que tenemos para defender nuestra vida. Y vamos a irnos adentrando más en el asunto, por favor. Entonces, la apologética es una herramienta utilizada en el Nuevo Testamento. Mateo escribió en el Evangelio apologético a los judíos dando razones para confiar en que Jesús era el Mesías prometido. Es por eso que a menudo citó la profecía del Antiguo Testamento como cumplida en Cristo, ¿verdad? Ahí está. Es obvio que Mateo está construyendo un caso para Jesús de Nazaret como el hijo prometido de David. Esa es la apologética, hermanos. Si los que nos están escuchando tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, o un razonamiento también lo pueden dar. Pablo igualmente dio razones por la fe, a menudo testificando que Jesús era el Mesías, según Hechos 13. Él dio una defensa de sus declaraciones ante magistrados y gobernantes. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando Pablo se paraba y daba defensa ante Festo? ¿Qué le dijo Festo? Oh, Pablo, ya no me convencías, ¿verdad? Será por mérito, ¿verdad? Ojalá y me sienta. Del mismo modo, en su primera epístola, el apóstol Juan proporcionó razones y evidencias, oigan, hermanos, evidencias de que Jesús vino en carne para combatir la herejía, conocida como docetismo. Esta es la razón por la cual él comienza la epístola con lo que era desde el principio. Miren cómo dice el Evangelio, lo que era desde el principio, es decir, está haciendo una defensa. Lo que hemos oído. Oiga, hermano, levante su vista. Este hombre hace 2000 años estaba diciendo lo que hemos oído. ¿Sí se entiende? No sé si me estoy explicando aquí. Este escrito que está aquí, de alguien que dice lo que hemos oído, es un hombre que estuvo hace 2000 años aproximadamente en los hechos, en el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Y él dice, lo que yo he oído. Es como si ahorita usted escribiera y dijéramos, lo que hemos oído. Es decir, es alguien que está dando testimonio de que ha oído de lo que es acontecimientos tocante al verbo de vida. Él fue un hombre que investigó y que estuvo en ese momento y que le dijeron y que él oyó y vio y tocó. Ojalá me esté explicando y estoy tratando de que se entienda esto. De que hubo alguien que defendió en ese momento. Tenemos evidencia de una persona que en ese momento, en esos tiempos, se puso y se paró a defender la fe de Cristo y que dijo, miren, a mí no me están contando. Yo lo vi, yo lo oí y yo lo toqué. Amén, contesten amén. Amén. Hoy, en esta mañana, Dios me da muchas alegrías y la palabra de Dios es una alegría, hermano, de que Cristo existe y Él estuvo en aquel tiempo y que hoy es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Y que estamos en este lugar porque Él existe y que tenemos una gran promesa en Él. Y esa es la apologética. Amén. Mire, el crecimiento espiritual se da en la palabra y en el espíritu. Permítanme hacer un ejemplo, ojalá y no les parezca feo. Miren, si nos hubiéramos quedado en las casas viviendo no sé qué o haciendo muchas cosas, no obtendríamos el don de Dios. Y hoy estamos obteniendo el don de Dios, que es la edificación en su palabra. Entonces, gloria a Dios por la apologética que nos da a entender lo que es Cristo. Entonces, emplear la apologética, punto y aparte, hasta cierto punto es casi siempre necesario porque la mayoría de los incrédulos no aceptan la Biblia. Y ya no hablemos de incrédulos, sino hablemos de la misma iglesia. ¿Verdad? Porque estoy seguro que en
en la iglesia hay todavía incrédulos. ¿No le parece? ¿Verdad que sí hay incrédulos? Ahora, ¿cómo se manifiestan los incrédulos? Por lo mismo, no creen lo que... Miren, es increíble. Pero en la iglesia hay creyentes que están sin creer en lo que está en la Biblia. Y permanecen en la iglesia por muchos años, pero sin creer. ¿Saben por qué no creen? Porque ni toman lo que es su responsabilidad en la iglesia, ni su lugar como hijos de Dios, ni su quehacer dentro de la iglesia, ni su fe dentro de la iglesia, ni sus actividades dentro de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Si yo digo que Dios existe y creo que Dios existe, y creo que Dios tiene unos mandamientos, si yo digo que Dios existe pero no hago lo que Él me dice, entonces yo no estoy creyendo. Soy un incrédulo que permanezco incrédulo en un lugar solamente. Y yo le pido perdón a Dios, hermano, hermana, y que Dios me perdone a mí primero, y que Dios nos perdone a todos y que nos ayude a entender y a creer. Porque creer es hacer. Amén. ¿Le parece formidable la palabra de Dios? ¿Le parece que es ya no dura, sino buena para con nosotros? Amén. Es buena. Miren, ahora de aquí deducimos, en la iglesia pueden estar los hermanos, pero es posible que solamente estén ocupando un lugar, un espacio, pero no estén ocupando su lugar dentro del reino de los cielos. ¿Será que ya me estoy volviendo viejo, hermano? ¿O el pastor ya está volviendo viejo? Ya estoy empezando a regañar. Miren, hermano, yo me regaño en mí primero cuando yo no hago las cosas. Pero en la iglesia hay creyentes, no de Dios, no sé de quién sean los creyentes. El que uno permanezca en la iglesia no quiere decir que esté dentro del reino, porque no estamos haciendo lo correcto. Pero Dios en su misericordia es bueno y está esperando a que cambiemos. Amén. Yo primero veo lo que no estoy haciendo y le pido perdón a Dios. Que Dios nos ayude a tener más fe. Amén. Punto y aparte, emplear la apologética para cierto punto es casi siempre necesario porque la mayoría de los incrédulos no aceptan la Biblia y su mensaje de buenas nuevas. Sin hacer preguntas. De hecho, más de la mitad de la población mundial no tiene una cosmovisión teísta, lo que significa que no creen en un solo Dios. Que intervienen en los asuntos de los hombres. Explicar cómo el pecado nos separa de Dios. Y cómo debemos reconciliarnos con Él en una forma de apologética. Es una forma de apologética. Por lo tanto, la apologética es bíblica y absolutamente necesaria en el ministerio del evangelismo. Dar razones por nuestra fe requiere que conozcamos nuestra fe. Conocer lo que creemos y por qué lo creemos nos ayuda a compartir confiadamente con otros. ¿Verdad? La apologética nos ayuda a clarificar lo de Dios y su mensaje a las almas perdidas. También ayuda a nuestra misión de evangelizar, discipular ¿a quién, hermanos? Al mundo. Necesitamos la apologética. Ajá. La necesitamos de la iglesia para compartirla y para vivirla. Amén. Hay muchas cosas que están en la Biblia. Yo quisiera tener mucho tiempo para presentarles a ustedes y que hubiéramos más tiempo para presentar temas y cosas, pero realmente empleamos muy poco tiempo en lo que es nuestra vida espiritual, digo, más bien en lo que es
entre semana agarre su escuela sabática y estudie. Amén. Y cuando estemos exponiendo un tema, por favor, hermanos, hagamos un tiempo de relajación espiritual, ¿verdad? En los sermones, en los temas, y traigamos los apuntes y todo para que podamos crecer espiritualmente. Amén. Vámonos a las preguntas, por favor. Están sencillas ya las preguntas. ¿Qué es la apologética y qué no es la apologética? Apúntele por favor ahí, porque usted debe de tener su respuesta ahí. ¿Tiene pluma? Por favor, apúntele. La apologética es la defensa de nuestra fe. Así sencillo, ¿verdad? La apologética es la defensa o es presentar defensa de nuestra fe. Escríbanlo. Y si quiere ahí ponerle más cosas, es la defensa de nuestra fe con argumentos y razones. Ajá. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de nuestra fe con argumentos y razones. ¿Verdad? ¿Qué no es? No es el evangelismo. Es el pre-evangelismo, es antes. ¿Sí? Y también póngale ahí, no es pleito. No es pleito, no nos vamos a pelear con nadie, ni vamos a quedar en mal con nadie. Amén. Está sencilla la pregunta número 1, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentarla? ¿No? ¿Estamos bien? Lo explicó muy bien. Ok. ¿Alguien? ¿Ya la escribieron ahí, hermanos? Muy bien. Bueno, pues entonces vayamos a la pregunta número 2. De 2 ejemplos de apologética en las Escrituras. Ya entendimos lo que es apologética, ¿verdad? Ahora vamos a ver una apología en la apologética en la Biblia. Vaya a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Es Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Amén. Primera de Juan. Por favor, ahí en el capítulo 1 de Primera de Juan, se va desde el versículo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Mire cómo presenta defensa. Mire la apologética. Ya está ahí, por favor, lo voy a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, está defendiendo. Vean cómo está defendiendo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, está incluyendo a otra persona, a más personas, y se está incluyendo a él que él vio y que él oyó y que él tocó. ¿Sí? Está presentando defensa. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? ¿Y de qué está hablando Juan? De la veracidad del Hijo de Dios. ¿Sí? A Juan no solamente le contaron, él oyó, él vio al Hijo de Dios y él tocó. Tocante al verbo de vida, el Hijo de Dios. ¿Sí? Este es un testimonio de alguien que estuvo allí. Y hoy nosotros damos testimonio de ese que dio testimonio. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto otra vez. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba en el Padre y se nos... ¿Qué?
se nos manifestó en el verbo, en la palabra de vida, que es Cristo. Lo que hemos visto, versículo 3, oiga, mire cómo repite este asunto, ¿no le parece interesante? Lo que hemos visto de nuevo, oído, eso es lo que anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren cómo está la apologética, repite una y otra vez. Hemos visto, yo he visto. Como cuando alguien está tratando de decir, hey, a mí no me contaron nada. Yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo oí y yo lo toqué. Ajá. Tocante al verbo de vida. Ahora, el propósito de la apologética de Juan es que tengáis comunión. Es decir, que ustedes, los que hoy están escuchando mi defensa, estén con nosotros unidos, con los que hemos visto, tocado y oído, que ustedes que ahora están escuchando, estén con nosotros y verdaderamente si están con nosotros, verdaderamente están con el Padre y verdaderamente están con el Hijo. Hermanos, nosotros hemos creído esto. Amén. Porque Él nos está escribiendo. Nos está convenciendo. Y ahora a través de ese testimonio estamos en Cristo, estamos con Cristo, estamos con ellos, estamos con Cristo y estamos con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 4. Y estas cosas os escribimos. ¿Para qué? Para que estén tristes todo el día, sin esperanza y con el... No, ¿verdad? Me equivoqué. Hermanos, para que estemos de fiesta siempre, hermanos. Yo estoy de fiesta siempre. Mire, podemos estar enfermos y podemos tener algunos problemas y dificultades, pero estamos contentos, hermanos, porque Cristo vive. Amén. Esa es nuestra fe. ¿Sirve o no la apologética? Sí sirve, hermanos. Amén. Ahora ya sabes dónde encontrar un testimonio. Mira, aquí está este hombre que está diciendo, mira, a él no le cuentearon, ¿verdad? Como aquí nos cuentean, hermanos. Miren, hermanos, voy a hablar de mi patria querida. Dicen, no, luego como dicen que los héroes, que los niños héroes no eran ni 6, ¿te acuerdas? Eran más. Y dicen que uno no fue el que agarró la bandera y que se cayó, dicen. Si eso fue hace como 200 años, ¿ok? No menos, ¿verdad? De los niños héroes. Bueno, no fue ni 200 años. Pero ya no sabemos si es verdad o si es mentira, porque a alguien se le ocurrió decir, no hubo alguien que estuviera ahí que haya dicho esto y esto y esto. ¿Verdad? Lo que sí sé es que yo quiero a mi patria, quiero a mi país. Independientemente si hubo alguien que se enrolló en la bandera de nuestro país. Independientemente de eso, ¿verdad? Nacimos ahí y esa es nuestra patria. Patria que viene de padres. Ahí estuvieron nuestros padres. Pero el testimonio no ha sido muy bueno. Pero miren, eso fue hace 200 años. ¿Y esto hace cuánto fue, hermanos? Aproximadamente casi 2000 años. Y aquí está vivo Dios, diciendo, esto es verdad. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a nuestro Dios, hermanos? Amén. ¿Hasta dónde vamos a leer? Oh, ya me pasé, ¿no? Bueno. Ahora vayamos al otro, Juan. Ahora sí, vayamos a Juan, el Evangelio de Juan. Yo puse dos ejemplos. No sé, usted puso algunos. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Porque ya nos vamos un poco retrasados. Juan 1, del 1 al 5. Este sí es Juan 1
Miren la apologética aquí, por favor. ¿El mismo? No, primero es Juan, primero es Primera de Juan. Primera de Juan, y este es Juan, que es el Evangelio de Juan. Igual sí el primer capítulo, y aquí es del 1 al 5. ¿Sí? ¿Lo tiene para leerlo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino y dio testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿Quién estaba ahí dando testimonio? Juan. ¿De qué daba testimonio? De la luz. Amén. Allí estaba un hombre que estaba testificando. Y luego cuando vio al Cordero de Dios, él mismo testificó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta número 3, vayamos. ¿Por qué la apologética es una herramienta útil en el ministerio del evangelismo? Primero, póngale, vamos a seguirle poniendo, no es pelear, por favor. ¿Sí? No es burlarnos, no es reírnos, ¿sí? No es menospreciar a nadie. Si tenemos el evangelio y el verdadero evangelio, si lo tenemos, si decimos que tenemos el verdadero evangelio, entonces demostremos que seamos quien ostenta el verdadero evangelio, haciendo lo que la Biblia dice: en sabia mansedumbre dar defensa. Porque es una herramienta útil, escríbale, es responder a las dudas de los que no creen en Dios. Eso es lo que yo les puse. Es responder a las dudas de los que no creen en Dios. Es útil porque conocemos la posición de las personas y las dudas. ¿Sí? En la apologética nos damos cuenta de la situación del ser humano, del hombre y de la mujer, y qué es lo que creen y qué es lo que no creen. Amén. Y es necesaria la apologética para dar respuestas a sus dudas, para que crean en el evangelio. ¿Sí? Necesitamos la apologética para que ellos crean en el evangelio. Amén. Espero que aquí, hasta aquí, hermanos, entendamos la lección y lo que es la lección en esta mañana. Número 4. ¿Le interesa aprender más sobre apologética? Sí, ¿verdad que sí, hermanos? Sí nos interesa. ¿Por qué debería interesarle? Mire, porque es muy interesante, porque es necesario para preparar el camino del evangelio. Yo le puse, porque es necesario para preparar el camino del evangelio. Yo así le puse. Si no tenemos apologética, hermanos, estamos indefensos ante las personas. ¿Verdad? Porque les vamos a decir: creen en Dios. Bueno, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué debo de creer en Él? ¿Y por qué la Biblia la escribió el hombre? Y si están equivocados, entonces vamos a ser presa fácil de las personas. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunta número 4. 5. ¿Cuál es 5? Si alguien le pidiera a usted algunas razones para ser cristiano, ¿qué diría? ¿Por qué debo de ser cristiano? ¿Estamos preparados para dar una defensa de su fe? ¿Por qué debo de ser cristiano, hermanos? A ver, vamos a contestar esa pregunta. Hay muchas respuestas.
¿Por qué debo de ser cristiano? Miren, yo apunté varias respuestas de varios hermanos. Y unos dicen, soy cristiano porque soy persona y como persona tengo la necesidad profunda de sentirme amado incondicionalmente. Quiere decir que el amor solo lo encontramos, el amor incondicional solo lo encontramos en Dios, en nadie más. Entonces, para ser cristiano, necesito ser cristiano porque necesito ser amado. Fui hecho para ser amado. Y la demostración fidedigna del amor es Dios, un amor incondicional. ¿Verdad? Todos los demás amores, en ocasiones, el amor entre mujer y niño y todos esos hermanos, en ocasiones tienen algo de condicional, ¿no? Pero Dios es incondicional. ¿Por qué debo de ser cristiano? Porque necesito salvar mi alma. Hay muchas respuestas. Porque creo en Él. Porque creo en Cristo. Porque en mí hay una necesidad de creer en algo. Soy espiritual. Nací y soy espiritual. Tengo el don de la espiritualidad. Y váyase por ejemplo, a los egipcios. Todas las culturas, sin que les hablaran de Dios, tenían un conocimiento de que había alguien y algo que existe más allá de nosotros. Los egipcios creyeron en Ra, los aztecas en el sol, en la lluvia, en Tlaloc. Si se fijan, hermano, el ser humano es espiritual y tiene necesidad y cree que hay algo más allá de la muerte. Y somos espirituales. Y en Cristo tenemos la respuesta concreta de lo que somos y de dónde vinimos y de a dónde vamos. Sin Cristo no tenemos personalidad. Sin el Evangelio no hay personalidad, hermanos. No sabemos de dónde venimos y no sabemos a dónde vamos. Y cuando soy cristiano entiendo de dónde vine y entiendo a dónde voy. Y entiendo mi propósito en la tierra. Amén. Entonces tenemos propósito. Tengo un propósito sobre la tierra. Ya no estoy como que nací aquí en este lugar y no sé ni qué soy, ni para dónde voy, ni de dónde vine, hermano. Sé cuáles son mis padres, pero mis padres tampoco saben de dónde vinieron. Qué terrible, ¿no? Pero en Cristo sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Y que en Él estábamos en la eternidad, en sus pensamientos, y que nosotros tenemos un propósito para adelante y tenemos un propósito en el presente. Y esa es la fe en su palabra, hermanos. Y la creo por la apologética y por muchas otras más razones. Amén. Pónganse de pie, por favor, y que Dios nos ayude a todos. Vamos a leer la conclusión. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer la conclusión. Dice la conclusión, todos juntos a las 3. 1, 2 y 3. Al concluir este año, en la Gran Comisión y en el año 3 de TBR, por sus siglas en inglés, escuchamos las instrucciones de los apóstoles. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos estar siempre listos para dar respuesta, una defensa de nuestra fe y esperanza en Cristo. Esto es básico para ser cristiano y una iglesia vibrante y misional en estos tiempos de escepticismo y confusión. La apologética es solo una de las muchas herramientas que tenemos para cultivar la fe en los corazones incrédulos. Usemos toda herramienta a nuestra disposición. Amén. Amén. Que Dios nos haya bendecido, hermanos, con este trimestre que ya terminó, que es Cristo y comisión. Hermanos, le recomiendo que agarre su cuaderno de escuela sabática
que nos toca para el próximo trimestre, hermano, y estudiemos y pongamos en manos de nuestros Dios, hermanos. Estudiar la Biblia que no sea, hermanos, algo trivial, sino algo muy, muy serio y muy importante en nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar, cerramos y abrimos, vamos a continuar.